Bueno, pues bienvenidos nuevamente a otro capítulo de hablar de ciberseguridad con antifraude. Ujú. Bienvenido a nuestro canal de YouTube nuevamente. Ya hemos grabado y tenemos varios material nuevo para que la gente siga y siga y siga aprendiendo y siga conociendo no solamente de nuestros servicios, sino pues lo que es la ciberseguridad, ¿no? Y hoy yo quiero, Juanca, que toquemos algo. Es un tema como, para mí, yo lo diría como súper extraño porque yo conocí de eso hasta hace muy poco. eh, y creo que hay muchas personas de nuestro entorno que no saben ni siquiera que existen. Y es algo que todos los días está cogiendo mucha más tracción en el mundo corporativo, en el mundo de los negocios, y vale la pena que todo el mundo conozca, y es acerca de los ciberseguros, ¿sí? Las pólizas de ciberseguridad, porque pues, a ver, uno habla de pólizas de cumplimiento, uno habla de los seguros, por ejemplo, Mm. para los activos fijos, para los computadores, un seguro, todo riesgo que a veces les dan a las personas para que, como metodología como herramienta más bien, de beneficio corporativo, seguros exequiales, las prepagadas entran dentro de esos seguros que las compañías adquieren, pero ese tema de ciberseguridad en pólizas, no sé, ahí, ¿qué nos puedes decir tú de cómo? Pues yo quisiera comenzar por preguntarte, ¿qué entiendes tú por seguro? Olvídate de que es una póliza cyber, ¿qué entiendes tú por seguro? Pues lo que yo entiendo por seguro es, eh, en términos prácticos, Ujú. algo que me va a proteger de una situación que me suceda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, eh, pues tú el seguro funerario lo adquieres es para que cuando te mueras, básicamente, tus familiares o tu entorno no tengan que Vale. vender medio riñón para poder enterrarte, porque eso es Entonces, súper costoso. Es algo ahí, que uno ahí va hay pagando un, poco a poco para ahí hay cuando una primera llega. cosa, sí, está bien, pero ahí hay una primera cosa en donde quiero aclarar. El seguro no te protege, hay que partir de ahí. Un Sí, seguro no es para proteger. no evita que me pase. No va a evitar la muerte, no va a evitar el accidente, no va a evitar... El seguro te cubre el riesgo, el seguro en cualquier acepción, en cualquier... la forma más fácil de entenderlo es algo que te cubre el riesgo derivado de un evento. Entonces, como tú mismo lo acabas de decir, un seguro exequial, si tú pagas una prima, que así es como se llama la mensualidad o el pago periódico que realizas a la póliza, eh, y no te previene de que te mueras. Lo que quiere decir es simplemente en el momento en que sucede el evento, ya hay una serie de coberturas, ya hay cubierto entonces, digamos, como todo el proceso funerario, todo lo que se derive de ese evento. Ajá. Piensa en el seguro del vehículo, que es de pronto de los seguros que más conocemos, que son más comunes. Sí. O sea, el seguro no te protege del accidente. El seguro te dice, oiga, yo entro a actuar en el momento en que usted se accidenta, entonces si hay que pagar daños, si hay responsabilidad civil, si hay temas médicos, ahí es donde entra el seguro a decir, ok, yo te cubro los gastos derivados de ese evento hasta cierto monto. Total. ¿Sí? Sí. Entonces, esa es una primera cosa. Y para que vamos metiéndonos en la jerga de los seguros, precisamente todas esas, digamos, las cosas que te ofrecen los seguros se llaman coberturas. Entonces, a ti te dicen que te cubre. Ah, te cubre gastos médicos hasta por tanto dinero, te cubre responsabilidad civil hasta por tanto dinero, daños materiales hasta por tanto dinero. Así es como funciona un seguro en términos generales. Cuando estamos hablando de pólizas cyber o de ciberseguros, yo creo que lo primero que hay que entender es que, contrario a lo que uno pueda pensar, la palabra ciberseguros no significa seguros digitales. La palabra ciberseguro o póliza cyber significa un seguro tradicional, un seguro como cualquier otro que conocemos, ¿cierto?
que te brinda unas coberturas en caso de que haya un evento, ¿sí?, relacionado con los activos informáticos, relacionado con la información, relacionado con un ataque cibernético. Ajá. Por eso se llama póliza cyber, ¿sí? Pero funciona de la misma manera. Entonces, una póliza cyber tiene un valor de una prima, ¿cierto? Que se le paga a la aseguradora, de acuerdo con el análisis que se hace de tus mecanismos de seguridad, de acuerdo pues con ciertos análisis que se hacen en el momento de la suscripción, que es como la primera etapa de cualquier seguro. Entonces te dicen, ok, su prima va a costar tanto y su valor asegurado va a ser tanto, ¿cierto? Típicamente las pólizas cyber son principalmente para empresas, ¿sí? Y las pólizas cyber las han vendido, no son baratas, hay que comenzar por eso. No son asequibles en términos, o sea, no son fácilmente asequibles en términos económicos, porque es un producto que está diseñado principalmente para empresas grandes. Okay. Sin querer decir que no puedan adquirirla al final de cuentas, cualquier empresa. El punto es que no son pólizas baratas. Ajá. ¿Y pues de qué depende normalmente los precios de un seguro? Pues como todo, del riesgo al que se está enfrentando. Todos los seguros funcionan exactamente de la misma manera. Volvamos al ejemplo de la póliza del vehículo, ¿sí? El valor de tu prima baja si el conductor es mayor de 25 años, por ejemplo. Y esa es una de las condiciones que te ponen en la póliza. ¿Por qué? Pues porque se sabe que conductores menores de 25 años pueden ser más proclives a un accidente. Entonces eso aumenta el riesgo. Conductores pues, de más edad de 25 años pueden ser un poco más cuidadosos. Ajá. ¿Sí? Y eso pues no es que lo vea uno en la calle, eso es el resultado de unos cálculos actuariales, estadísticos del por qué se dan ciertas circunstancias. Lo mismo pasa con las pólizas cyber. Entonces, como en cualquier póliza, hay un proceso inicial que se llama proceso de suscripción. La suscripción es donde cuando tú compras un seguro médico, vamos a hacer otro símil. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Lo primero que tienes que hacer es ir donde un médico que te haga un diagnóstico y que le diga al final de cuentas a la aseguradora pues qué enfermedades tienes, es decir, cuál es el riesgo que va a asumir la aseguradora amparándote a ti una póliza de vida o un seguro médico. Por eso es que, por ejemplo, con el tema de seguros complementarios, medicinas prepagadas, todo eso, muchas veces ellos, o sea, no es que accedan a una información personal de uno, pero sí para ellos es importante saber las preexistencias que uno tiene, porque las preexistencias no entran dentro de ese seguro adicional. Claro. Ciertas cosas, ciertas condiciones, porque pues obviamente aumenta el riesgo de que se afecte. Claro, mira, y al final de cuentas, a ver, piensa en un sistema médico como el colombiano. Al final de cuentas eso es una póliza, ¿sí? El sistema, tanto el prepagado como el sistema subsidiado, todo eso es una póliza de seguro al final de cuentas, en donde tu prima, el valor de tu prima es lo que pagas mensualmente, úselo o no lo use. Sí. En el momento en que lo use, pues entonces ya se le ve ahí el valor. ya se le ve el valor. Pero claro, lo que acabas de decir es crucial, porque entonces si tú suscribes una póliza de seguro, pero resulta que tienes una enfermedad terminal, de antemano ya el asegurador tiene que saber, tiene que poder decidir si asume o no asume el riesgo de lo que le va a costar tu enfermedad. Para el asegurador es importante saber cuál es el riesgo al que se está enfrentando. Lo mismo pasa con las pólizas cyber. Entonces hay un proceso de suscripción en donde básicamente lo que el asegurador quiere saber es primero qué tipo de información estás manejando, primero qué tanta exposición de la información de tus clientes, proveedores, terceros o incluso información propia está en juego. Necesitas saber cuáles son tus medidas de seguridad, es decir, qué tienes para prevenir algún ciberataque, por ejemplo. Ay, perdón que te interrumpa. Es importante, por ejemplo, para una compañía adquirir una póliza que tenga, por ejemplo, definido una política de ciberseguridad y seguridad de la información. O sea, que esté un sistema de gestión de seguridad y ciberseguridad de la información establecido. En ese proceso de suscripción eso va a ser valorado. Va a ser valorado en términos de si estoy acercándome, si yo como asegurador estoy hablando con una compañía que no tiene ningún control de ciberseguridad, ¿sí?
¿cierto? Puedo decidir otorgarle o no la póliza, primero Sí, que todo, sí, sí, sí. y si decido otorgársela, puede que la prima y puede que la prima sea más alta y la cobertura sea más baja por la exposición del riesgo, porque de Ok, antemano sé que no tienen mucho trabajo en ese sentido. ok, Si me acerco como asegurador a una compañía que me demuestra que tiene un sistema de gestión de seguridad de la información certificado, que ha hecho inversiones en la protección de los activos, ok, que tiene un SOC, que tiene un SIEM, que tiene una cantidad de controles para su seguridad, yo como asegurador puedo valorar eso y decirle, bueno, entonces eso puede tener, digamos, un impacto en la prima que se le va a cobrar, ok, ¿cierto? Y puede tener una mejor cobertura en términos de que, pues también me estoy asumiendo un riesgo de que si algo le pasa, pues primero va a tener que ser una situación extrema, ok, ¿sí? ok, ok, Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de suscripción por el lado de las aseguradoras, ok, ¿vale? Pero esa es la suscripción, esa es la primera etapa. La suscripción es entonces cuando la organización, cuando la compañía se acerca y me dice, oiga, necesito una póliza de ciberseguros. ¿Cuál es la necesidad típica de esas pólizas de ciberseguros? Pues bueno, digamos que en un principio estamos hablando de una necesidad de garantizar eh, o de responder o de tener una respuesta, un soporte frente a algún evento, por ejemplo, de fuga de datos de mis empleados o fuga de datos de mis clientes, por ejemplo, un tema de que se me vaya por superintendencia de industria y comercio, un tema de filtración de datos personales, ¿sí me entiendes? O sea, ese tipo de cosas que están amparadas en la ley y que me hacen responsable me hacen como organización ya responsable del tratamiento de datos personales o sensibles o de cualquier otro tipo de dato, ahí puede caber un tema de una póliza, ¿cierto? Porque pues al final, claro, yo puedo tener todos mis procesos y puedo garantizar razonablemente que estoy ciberseguro y que esos datos no se van a exponer, pero la póliza es una forma de transferir el riesgo en caso de que algo inadvertido suceda, ¿cierto? Y ojo con esa palabra, se llama transferir el riesgo. ¿Transferir el riesgo a qué? A que cuando suceda ese evento indeseado, que de pronto yo no lo tuve, no lo contemplé en ningún momento, sepa que los lo que se va a derivar de ese evento de ciberataque o de fuga de información, que se me puede venir en formas de demandas, que se me puede venir en forma de reclamaciones de clientes, que se me puede venir de multas, por ejemplo, de muchas formas, pues hay un seguro que me va a ayudar a cubrir económicamente esas pérdidas que se generan a partir de un evento, de un ciberataque. aquí yo creo que es importante que la gente sepa y entienda, eso es otra razón más para abrir el mundo de la ciberseguridad, lo que todo el mundo tenía en su cabecita, que era solamente por el sector financiero. Sí, porque es que hasta hace unos años, bueno, pero de hecho hoy en día todavía le dicen a uno, ¿y cuáles son sus clientes más recurrentes? Me imagino que los bancos, Ujú. me imagino que las entidades financieras, no. O sea, y esto es algo súper importante, que hoy en día la información valiosa no es solamente la información financiera, o sea, no es No, el dinero que está en el banco y que hoy en día tú manejas el dinero prácticamente de forma digital, no lo tienes que manejar físicamente, pues sí eso es importante, pero entonces acá, por ejemplo, una universidad que tiene unos datos sensibles de sus estudiantes, profesores, aliados y demás, claro. Mira, en el momento en que la una información entidad se de vuelve, salud, la EPS, claro, la IPS, en el un momento en que, supermercado que tenga un sistema de afiliación. sí, en el momento en que la información se vuelve un activo amparado por la ley, sí, porque hay que partir de ahí, la información a partir de la ley 1273 tu información personal se convierte en un bien jurídico tutelado, lo que significa, en otras palabras más claras, es que es de tu propiedad y que puedes tomar acciones legales frente a lo que pasa con tu información. Ok, Cuando esa información se vuelve de tu propiedad y se puede volver un activo que puede llegar a tener una afectación, ¿cierto? Por su curso normal, eh, ahí es donde comienzan a entrar todas las responsabilidades de las responsabilidades que adquieren aquellas entidades a quienes tú les entregas la información. Entonces ya no se vuelve un tema exclusivo de bancos, porque claro, uno tiende a pensar que el tema de seguridad es para proteger las transacciones financieras, sigue siéndolo, pero pues ya eso se ha extendido, como lo mencionas, a que pues básicamente cualquier organización que tenga información
que sea responsable del tratamiento de datos personales, como lo ha descrito la Superintendencia de Industria y Comercio, por ejemplo, las regulaciones, sea del tamaño que sea, va a ser responsable de esos datos y va a ser responsable de lo que pase teniendo la custodia de esos datos que son propiedad tuya y que son propiedad mía. ¿Sí? Entonces eso hace que yo también como organización independiente del tamaño quiera transferir el riesgo hacia una aseguradora en caso de que eso se me devuelva, como te decía, en multas, en demandas o en requerimientos de clientes. Y esto no solamente aplica para las empresas que tienen como una interacción directa con un público, con el cliente final. No. Esto también aplica para las empresas que prestan servicios, ¿sí?, a esas empresas que tienen a su cliente final. Claro. Por ejemplo, vamos al famosísimo caso de IFX. Pues IFX como tal no es el que maneja una información muy puntual, que yo me acuerdo mucho que hablaban de la afectación que hubo en los casos judiciales, en algunos casos judiciales o en todos los casos judiciales, no sé, de Colombia. Yo digo, oiga, hay ahí la responsabilidad de IFX de resguardar la información, de que no se pierda la información, o de, no sé, cualquier otra compañía que hace desarrollos, que tiene un almacenamiento, que es un procesamiento de bases de datos, de todo ese tipo de cosas. Sí, no, por eso es que la ley establece diferentes tipos de responsabilidades cuando se trata, en lo que se refiere a tratamiento de datos personales o tratamiento de datos sensibles. Pero al margen de eso, claro, efectivamente, lo que pasa es que aquí solo estamos comenzando a ver una lista, que es qué pasa con el tratamiento, qué pasa frente a un evento, por ejemplo, de exfiltración de fuga de datos personales, ¿cierto? ¿Qué pasa en ese sentido? Pero hay otros tipos de coberturas cuando estamos hablando de pólizas cyber. Te lo voy a resumir de la siguiente manera. En general, los clausulados, las coberturas de pólizas cyber tienen dos grandes caminos. Sí. Uno que se llama responsabilidad civil y otro que se llama pérdida propia, ¿sí?, o activos propios, ¿sí? Vamos a hablar del primero, responsabilidad civil. Entonces, para que sigamos en la línea del tratamiento de datos personales, sí, y datos sensibles. Sí. Responsabilidad civil, ¿qué es? La responsabilidad que tú adquieres frente a los activos de otra persona. Eso se llama responsabilidad civil en su forma más simple de explicarla. Entonces, cuando tú adquieres, captas datos, recopilas datos de clientes, colaboradores, proveedores, cualquier tipo de dato, lo que va a pasar es que en caso de que algo suceda, de que un ciberataque suceda y que comprometa esa información que es responsabilidad tuya de resguardo, ¿sí?, vas a comenzar a incurrir en unos gastos. Primero, unos gastos legales, porque a eso hay que ponerle abogado para todo el proceso. Segundo, unos gastos de notificación, porque la ley establece que tú tienes que notificarle no solo al Centro de Respuesta a Incidencias, no solo a la Superintendencia, sino a todos los que te entregaron sus datos. Tienes que notificarles oficialmente, formalmente, que fuiste víctima de una brecha de datos y que sus datos fueron comprometidos. Entonces eso implica unos gastos también de notificación. Tienes que, cuando se trata de responsabilidad civil, ¿qué pasa? Esas pólizas entran también a funcionar cuando, por ejemplo, se juntan 10, 20, 50, 100 personas que te han entregado sus datos y quieren tomar una acción legal en tu contra por no haber protegido esos datos como debías haberlo hecho. ¿Sí? Entonces, esa responsabilidad civil es lo que se va a materializar cuando los dueños de los datos dicen, oiga, pero esta gente me incumplió con el tratamiento de datos, vamos a demandarlos, y pues eso va a funcionar normalmente como acciones colectivas. ¿Sí? O sea, creo que voy a decir algo picoso. Cierta entidad que fue hackeada, cierta entidad del sector salud que fue hackeada y que abiertamente se dijo que se comprometió la información de historias clínicas de sus pacientes. O sea, yo perfectamente puedo, como paciente afiliado, coger un combo de gente e irme. Pues de hecho puedes hacerlo de manera completamente individual. Lo que pasa es que eso va a tener más efectos si se hace como una acción colectiva. Y claro, y el tema ahí es, pues yo no sé finalmente si alguien lo hizo, yo no sé qué pasó en ese sentido, pero las herramientas legales estaban ahí. Las herramientas legales han estado ahí para tomar acciones legales contra este tipo de entidades
que pues finalmente fallaron en la protección de los datos personales que recopilaron. Y es que creo que también hay que trabajar un poco más en sensibilizar a la gente que como que estamos muy acostumbrados porque pues claro, eso ha sido de toda la vida, uno tiene herramientas legales desde lo tangible, ¿no? Entonces si me robaron un carro, si me robaron el dinero, si me hicieron que el paquete chileno, si me secuestraron, si, pero casi nadie habla sobre esa responsabilidad y ese derecho que yo tengo también como ciudadano de eso no tangible, pero que a la vez es tan importante para uno como ciudadano, como su identidad, como sus buenos valores y pues la información que uno no quiere que todo el mundo sepa, porque es información privada y confidencial. Más allá de que no quieras que todo el mundo sepa, es que es información que le entregaste en custodia a una organización. Sí, yo le di la responsabilidad. Exactamente. Y la acepté, y de hecho me preguntaron, ¿usted está de acuerdo con que nosotros manejemos su información, Claro, que eso lo establece dije, también sí. la ley de Ajá. protección de datos personales, que tú tienes que dar el aval para que utilicen tus datos. Entonces sí, yo estoy de acuerdo con eso. Existe la necesidad de sensibilizar mucho más al común de las personas frente a los derechos que tienen y cómo hacer valer sus derechos cuando se trata de afectaciones a su información personal, a la información pues a su información de identificación personal o a sus datos sensibles y demás. Juan, ¿hace cuántos años está hablando de póliza ciber? Desde mi experiencia, yo creo que ese es un tema, yo creo que ese es un tema que ha venido funcionando, el que se ha venido hablando por ahí desde hace unos 10 años larguitos. O sea, pero ya, o sea, siempre se lleva harto tiempo. Y puedo estarme quedando corto, realmente. O sea, puede ser más tiempo. Puede ser más tiempo. Y hay mucho desconocimiento acerca de este mundo como claro, tan... Pero, a ver, vamos a aclarar una cosa. Tú, como persona natural, no puedes adquirir, hasta donde yo sé, pues en este momento, no puedes adquirir una póliza cyber para proteger tus datos personales de las organizaciones a quienes se los entregas. Sí. Es la organización quien adquiere este tipo de pólizas para proteger las bases de datos en donde están tus datos con los de otros cuantos millones de ciudadanos. Sí. ¿Sí? Son este tipo de entidades las que adquieren esa clase de pólizas. Pero entonces, digamos que esa es la rama muy a grandes rasgos de la responsabilidad civil. Es decir, ¿cuánto me voy a gastar yo en gastos de abogados, en gastos de PR, de relacionistas públicos, en gastos de notificación, ¿sí? Y todos los gastos y en demandas que se me devuelvan a partir de un evento de exfiltración de datos personales de los cuales yo era responsable? Ese es un camino. El otro camino, que es el de pérdida propia, que es el de activos propios, es cuando es mi infraestructura tecnológica la que se ve afectada por un ciberataque. Caso ransomware, por ejemplo. Ok. ¿Sí? El ransomware es un ejemplo interesante porque pensemos en la primera parte del ransomware, la que te inhabilita los sistemas. Entonces, la parte del ransomware que te inhabilita los sistemas podría estar dentro de una cobertura de pérdida propia porque te inhabilitó los sistemas y porque vas a tener que invertir en construir una infraestructura en paralelo completamente nueva o contratar un montón de gente para reconstruir la información a la cual ya no puedes acceder. O sea, hay muchos gastos derivados de eso, pero las coberturas de pólizas cyber típicamente están orientadas a la recuperación del activo informático. ¿Sí? Del que fue afectado por el evento. Por ese evento en específico. ¿Y por qué acá te interrumpo? Porque en un término más práctico, el ransomware que afecte mi infraestructura puede ser, por ejemplo, una empresa que a través de su página web las personas puedan entrar, hacer un login, o sea, meter un usuario, meter una contraseña y acceder a los servicios que ofrezca esa empresa XYZ. El ransomware lo que hizo fue atacar o infectar atacar el servidor donde preciso estaba toda la infraestructura de la página web, donde estaba toda la información de los usuarios y sus contraseñas, porque para las personas que no conocen mucho el tema de tecnología y que piensan que hay que saber tecnología para saber ciberseguridad, no, esto es un ejemplo práctico para que lo entiendan. Usted tiene su comercio, tiene su página web, a través de su página web usted ofrece sus servicios y el ransomware lo que hizo fue
bajar su página web, afectar el servidor donde estaba alojado su página web, afectar la base de datos de sus usuarios de su página web, y usted no pudo volver a ofrecer más servicios de esa página web a partir de ese ransomware. Entonces, ahí es cuando aplica la pérdida del bien propio. Sí y no. A ver, porque es que ahí lo que hay que aterrizar es, desde el punto de vista de una póliza cyber, ahí el gasto que normalmente estaría cubierto sería el gasto de recuperación, es decir, lo que inviertes en volver a poner a producir esa página, en volver a levantarla y ponerla disponible al público. ¿Sí? Para que esté habilitada. O por ejemplo, es decir, ¿cuánto te gastas en todo ese proceso de volverla a habilitar? Claro. Esa es una primera parte. Y el típico caso que hemos, bueno, ya no tanto como antes, pero que sí en algún momento como que conocimos bastante, es cuando se afectaban los sistemas contables o la información contable que simplemente la encriptaban y les tocaba a las empresas volver a contratar personas, auxiliares contables, para volver a reconstruir una volver contabilidad, a digitar toda la información, a digitar desde toda cero, esa información contable, de facturaciones, de mil cosas que hicieron hace muchos años atrás, y pues les tocó invertir en ese gasto para reconstruir esa información. Eso sí fue algo como muy típico. Entonces, como esa afectación de que yo como empresa esté ofreciendo un servicio y no lo puedo dar, o sea, a ese nivel, y me tocó volver a reconstruir todo, volver a comprar computadores, abrir una cuenta de nube completamente nueva, todo ese tipo de cosas. Mientras que el gasto sea trazable al incidente, al evento como tal, digamos que tiene posibilidades de ser recuperado vía póliza cyber. Sí, eso es importante porque nos hemos encontrado también con casos en donde, pero también son como líneas grises muy delgadas que todavía hay que definir dentro de ese mundo de seguros cyber. Y es, una cosa son las afectaciones tecnológicas a raíz del incidente de ciberseguridad o del ataque, y otra cosa es las mejoras y las optimizaciones que se pueden hacer a nivel de ciberseguridad a raíz del ataque. Sí. Que eso no está cubierto en su gran mayoría, me atrevería yo a decir que no está cubierto por ninguna póliza. ¿Sí? Típicamente no, pero digamos que eso ya depende mucho de la investigación que se realice. Es decir, por defecto no estaría cubierto. Es decir, por defecto una mejora que yo quiero implantar a raíz del incidente, porque quiero garantizar que no vuelva a suceder, eso es algo que no estaría dentro de esas coberturas, pero pues tampoco podemos ser tan binarios en este sentido de decir si está o no está cubierto, pues porque hay muchos factores que entran en juego. La investigación que haga el ajustador, la decisión que tome la misma aseguradora, es decir, cómo se maneje la cadena en términos no solo del incidente, sino en términos comerciales. Ahí entran muchas otras cosas en juego que podría eventualmente llegar a decir sí, vamos a aceptarlo como un evento cubierto, o definitivamente no, pero pues digamos que de plano ese tipo de mejoras no estarían cubiertas. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que también lo que resulta de un evento, ¿cierto? Siguiendo por esa línea de pérdida propia, muchas empresas, y yo creo que esto es importante tenerlo claro para entender cómo funcionan los ciberseguros, muchas empresas simplemente no pueden esperar, es decir, a pesar de que las aseguradoras tienen canales de atención, de respuesta a incidentes y ese tipo de canales, nosotros somos uno de esos canales, por supuesto. A veces las decisiones que tienen que tomar en las organizaciones para atender un incidente, para repeler un ciberataque, simple y llanamente no dan espera y tienen que comenzar a trabajarlo en cuestión de segundos con sus equipos internos y de pronto con sus proveedores más allegados. Total. Entonces, ¿qué es lo que sucede en ese caso? Claro, digamos que la póliza tampoco se puede convertir en una camisa de fuerza de espere hasta que llegue un representante de la aseguradora para ver si usted puede o no puede manejar eso. No, la compañía tiene que seguir adelante con su línea de atención de su incidente, ¿cierto? Y ahí en ese punto se trata es de llevar un registro muy detallado de todas las acciones y de todos los gastos y de todas las cosas en las que incurren en virtud de ese incidente, para que posteriormente eso se pueda valorar
si es posible entregarlo o no, si es posible hacer el recobro de esas actividades vía la póliza, ¿sí? Porque aquí entra entonces ya un tema muy técnico de seguros. Las pólizas tampoco son ilimitadas. Es decir, el monto de cobertura no es que si yo perdí Ajá. 5 millones de dólares, la aseguradora me tiene que responder por 5 millones de dólares. No, Ajá. las aseguradoras estiman, dentro de su valoración de prima y de su valoración de cobertura, estiman un valor máximo, ¿cierto?, De cobertura. de cobertura para los eventos O sea, de cuando ciberataques. hiciste ese proceso de inscripción y que ellos hacen como ese análisis y como todo ese levantamiento de información, ellos también te hacen como una proyección, no solamente del valor de la prima, sino y de lo que está lo que específicamente a nivel cualitativo está cubierto, sino hasta qué Claro. monto está cubierto. Claro, te dicen, la prima le va a costar tanto y la cobertura va a ser de hasta tanto. Ok. Ponle tú $1.000.000 como Sí. límite, ¿cierto? Sí. Entonces todos los eventos, pues digamos que la responsabilidad va a ser hasta ese $1.000.000 que se puso ahí. Y ahí entra en juego otra cosa que también es muy común en los seguros, los deducibles. ¿Qué es el Ok. deducible? Yo te cubro $1.000.000, por poner un ejemplo, sobre las pérdidas que estén superiores a los $100.000. ¿Sí? O sea, el deducible es de $100.000. ¿Qué quiere decir? Un incidente que a ti te costó menos de $100.000, ni siquiera lo pases a la aseguradora en este ejemplo, pues porque eso va a estar dentro del deducible. Si ya te pasaste de los $100.000, estamos hablando de 200, 300, $500.000, ahí sí ya. Cuando el deducible está por ese monto, por ejemplo, por $100.000, no tiene sentido que envíes una pérdida o una reclamación por un valor menor, porque eso está dentro del deducible, es decir, la Claro. aseguradora no te lo va a pagar. Si por encima de eso está un evento de 200, 300, $500.000, ya es algo más Eso ya es, viable para hacer diferente. reclamación. Ajá, ok. Pero viene otra cosa, que se llaman los sublímites. Los sublímites significa que de todas las posibilidades de eventos que se encuentran cubiertas, algunas te dicen el límite de cobertura de ese evento, por decir algo ransomware, es el límite principal, o sea, el $1.000.000, u otras te dicen no, el ransomware está limitado a $500.000, al 50% Ok. del límite principal. Entonces los sublímites son básicamente como los tipos de incidentes, el cubrimiento de acuerdo a los tipos de incidentes. Exacto, el Cuando sea monto un asegurado, el monto ransomware. asegurado dependiendo de ciertos tipos de incidentes específicos. Ok. ¿Sí? Y las fallas, pues ha sido muy poco común y tú sabes que a nivel de ciberseguridad fallas tecnológicas que deriven en un incidente de seguridad son muy raras, pero ellas también entran dentro de estas pólizas. Depende de cuál sea el origen de la falla. Ok. Claro, o sea, puede entrar. Eso sí no se puede responder como un sí o como un no. No, Puede eso entrar depende. dependiendo de cuál haya sido el origen de la falla. Hay coberturas que tienen en cuenta, por ejemplo, el error humano. Y eso ya es parte de la negociación de coberturas que hace el asegurado con la aseguradora. Hay coberturas que tienen en cuenta ciertas, digamos, como ciertos aspectos que puedan originar esas fallas tecnológicas y una potencial disrupción del negocio. Por ejemplo, ¿cierto? las actualizaciones de ciertos sistemas que cuando no se actualizan pues ya quedan obsoletas y ni siquiera el fabricante tiene cobertura de esas Pero ahí estamos actualizaciones. entrando en otro terreno que es el de las exclusiones. Porque como toda Ok. póliza tiene sus exclusiones, todas las pólizas tienen sus Ok. exclusiones, y dentro de las exclusiones puede estar todo lo que, por ejemplo, de manera comprobable uno pueda decir fue negligencia del asegurado. Ya. Es decir, no tomó las acciones necesarias para mantener su nivel de seguridad, como eso, como estar trabajando todavía con sistemas que ya no se encuentran soportados por el fabricante y que por ende van a ser objeto de ataque casi que de una manera segura. Ok. Entonces, eso ya es dentro del terreno de las exclusiones, pues que también hay muchísimas exclusiones cuando se trata de cualquier tipo de seguro, de hecho. Pero en líneas generales, es eso, la responsabilidad civil, las pérdidas propias, los gastos en los que incurre el asegurado para poder recuperar su operación, ¿cierto? Su operación en línea o poder recuperar sus datos y demás. Ahora, el caso del ransomware es un caso particular porque el caso del ransomware pues se ha vuelto un reto para la industria de los seguros, de los ciberseguros específicamente, en términos de que hablamos del ransomware hasta el punto en que afecta el activo de información y tenemos que recuperarlo.
pero los ransomware modernos no se quedan solo con la afectación del activo de información, sino que hacen la exfiltración de los datos, lo que me pone en el terreno también de la, de la responsabilidad civil. Hay pólizas, esto ya depende mucho de las legislaciones, de los aseguradores, de lo que quieran incluir o no. Hay pólizas que te pagan, o sea, que te dicen que está cubierto el pago del rescate cuando se trata de un evento de ransomware, ¿sí? Es decir, Pero con un el pago del análisis y con una ciberterrorista. investigación pues bien profunda, me imagino. Pues de hecho ahí hay un área, hay una de esas áreas grises precisamente porque al final de cuentas, tú sabes, desde la buena práctica uno dice No lo al haga. grupo delincuencial que mete el ransomware, pues no, uno no debería pagarle, ¿cierto? Entonces ahí también entran en juego una serie de cosas, pues si no había otra opción, si había que recuperar, si bla, Sí, bla, sale bla, bla, lo bla, comido por y lo ya se vuelve, y claro, ya servido. se vuelve una negociación también entre aseguradora y aseguradora, cómo se materializa esa cobertura específicamente. Entonces por eso el ransomware se ha vuelto un reto para los aseguradores, porque el ransomware tiene demasiadas aristas en donde se puede siniestrar este tipo de pólizas cuando estamos frente a eventos de ransomware. Ahora tú te preguntarás, bueno, ¿y qué pasa en esos casos en donde no solo está la pérdida activa, la pérdida del activo, sino que está la responsabilidad civil? ¿Cómo operan esas pólizas normalmente? Ahí es donde viene entonces nuevamente el límite, ¿cierto? El límite del que estábamos hablando, el límite de coberturas, porque entonces viene otro temita que es que las aseguradoras te pueden decir en sus clausulados si ese límite es por evento, o que normalmente no es así, o si el límite es por el acumulado de eventos durante el periodo de cobertura. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes $1.000.000, por volver a ese ejemplo, y dentro de ese $1.000.000 puedes reportar los eventos hasta que sumen el millón a lo largo del año, que es la vigencia de la póliza. No $1.000.000 por cada evento Por que te cada... pase, si es que te pasa cada mes, por Eso es lo ejemplo. de lo de la afectación de la póliza que uno conoce. O sea, no es que tengas la billetera así de larga para absolutamente todo lo que le pase, sino que eso te va... No, yo creo que el tema es más para ponerlo en un ejemplo claro, el tema es que si te gastas, si tienes un evento que te cuesta $300.000 al principio de la cobertura, todavía ya tienes unos 700 para otro evento que se te vuelva a presentar y así hasta que agotes el hasta que límite. claro, por el espacio de tiempo de la póliza, pero lo que yo me refiero es pues evidentemente si yo en el tiempo de un año de una póliza de cubrimiento de $1.000.000 hice 3 reportes. eh, Oiga, ¿qué está pasando ahí? ¿Sí me entiendes? Si los tres Claro, reportes es por cuánta cantidad claro, y... claro. Pues lo que pasa es que no nos olvidemos que al final de cuentas los seguros son un tema comercial, en una gran medida. Entonces, pues el seguro, las aseguradoras te cumplen lo que te prometen. ¿Sí? Claro, Yo pero te después cubro los para volver riesgos. a... Espérame, sí, ya voy para allá. Yo te cubro los riesgos y mi obligación en el contrato de seguro es cubrirte los Sí, riesgos a lo que nos comprometimos. ajá. Ahora bien, está el límite, ¿sí? Hay algunas clausulados que te dicen, hay eventos que solo se ponen una vez por periodo de cobertura o hasta tantas veces, o sea, ya esos son temas, detalles de negociación, pero pues lo cierto es que también como cualquier seguro, después cuando vas a hacer renovación, en el proceso de negociación de esa renovación, si has afectado la póliza previamente, pues eso va a aplicar unas, ¿cómo decirlo? Pues Condicionales. un malus, que es la palabra técnica, un malus por las reclamaciones, que no es otra cosa que tu prima del año siguiente va a ser puede ser un poco más costosa. Cómo hacen las compañías aseguradas bueno, tuvieron un evento, hicieron el reporte, hicieron toda la contención en ciberseguridad? Hay una palabra muy común que es la contención del evento, que es cuando usted está en un evento de ciberseguridad, un ataque de ransomware, lo que sea. En la ciberseguridad cada nanosegundo cuenta. O sea, ni siquiera es cada segundo, cada nanosegundo cuenta, y cada nanosegundo puede hacer que la afectación y los efectos, la expansión, por ejemplo, si es algún tipo de malware, se pueda controlar un poco más. Entonces, por eso es que a veces estas compañías que se ven afectadas toman decisiones y que las consecuencias pues no sean más grandes o más graves de lo que ya son. Entonces, por ejemplo, cuando el malware es cuestión de segundos que se expande, si mi infraestructura es muy pequeña, pues
mucho menos tiempo le cuesta. Si mi infraestructura es un poco más grande, pues obviamente sí que menos. Si está o no está expuesta a internet, bueno. Pero entonces, por eso es que las empresas toman decisiones para contener, inclusive antes de que la aseguradora les ponga a alguien a su disposición para el evento. Ahora, listo, yo contuve. ¿Y ahora qué? O sea, ¿qué me toca hacer a mí como empresa después de la contención para ir a decir a la aseguradora, yo tengo mi póliza, esto fue lo que me pasó? Eso, hay un proceso, hay un informe, porque quiero que tú hables específicamente de ese informe muy puntual que hay que hacer para poder determinar todas esas pequeñas cosas que tú estás hablando de la póliza de ciber. Bueno, lo que pasa es que yo creo que aquí hay que introducir otro concepto, y es, también hay que ver cuál es el nivel de preparación que tiene la organización, que tiene el asegurado frente a su respuesta a incidentes. Es decir, normalmente la respuesta a incidentes va a requerir que haya una planeación del lado del asegurado, del lado de la organización, de la compañía, ¿cierto? Sí. La respuesta a incidentes tiene que ser ordenada, es decir, que esa planeación me lleve a mí a establecer unos protocolos muy específicos de quién hace qué en caso de un incidente, en caso de un evento, y que ese protocolo se cumpla. Así como nos dicen, es que hay que hacer el plan de continuidad y hay que probar el plan de continuidad de que funcione. Hay que hacer un plan de respuesta a incidentes y hay que probar que ese plan de respuesta a incidentes funcione. No, y ahí por ejemplo voy a utilizar el ejemplo de cuando uno tiene la ARL, la aseguradora de riesgos laborales. Tú tienes que tener una persona responsable de generar el reporte ante la ARL. O sea, no puede ser tampoco cualquiera, aunque pues, a ver, dependiendo del caso, sí, en teoría podría ser cualquiera, pero sí, normalmente hay que definir una persona responsable. Uno tiene que, como empleado, si sufre un accidente pues laboral, informar a un área encargada, a alguien definido, o sea, y eso tiene que tener un protocolo. Y a eso es a lo que voy. El protocolo interno, antes de que le informen a la ARL, es el protocolo de respuesta a incidentes del que estamos hablando, que es dentro de la organización. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto de contención del que estás hablando? Exactamente. ¿Qué acciones debemos tomar para llegar a ese punto de contención? Llegar a ese punto de contención no es fácil. Lo primero que tienen que hacer es estimar qué es lo que está pasando. O sea, hay que empezar por ahí, hay que empezar por lo básico, porque normalmente un incidente se materializa en términos de que comienzas a tener un montón de llamadas al helpdesk diciendo, no puedo entrar a la página, no puedo entrar a la aplicación, y esa es toda la información que tienes. Tengo el computador en negro. Tengo el computador, exacto. El computador está en pantalla negra. Me salió una calavera en la pantalla del computador. Sí, ese es el tipo de cosas que uno que se recibe como indicador del incidente inicialmente. Entonces, del lado de TI, del lado de seguridad de la información, normalmente no tienes mucha información. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, si es un incidente, si es una llamada aislada, si es que todo el mundo comenzó a llamar a decir lo mismo, entonces ya estamos enfrentándonos a una cosa mucho más grande y comenzar a ver cuáles son los sistemas que han sido afectados, ¿cierto? Entender cuál es el tipo de afectación, porque al principio, o sea, de hecho cuando es un ransomware es muy fácil. Cuando es un ransomware tú ves la pantalla y ves que está ahí eso quieto diciéndote su información ha sido hackeada, ha sido encriptada, entonces listo, ya sabemos que estamos frente a un ransomware. Pero pues normalmente hay un tiempo entre venga, ¿qué está pasando? Es decir, cuáles son esos síntomas visibles y cuál es una posible causa técnica de por qué se están presentando esos síntomas. Y esa es toda la etapa de identificación del incidente. Ahí uno comienza a generar teorías de qué puede estar pasando, pruebas esas teorías, mira a ver qué pasa, no pasa. Ahí es donde típicamente entonces aprenda la máquina, apague la máquina y vuelva a prenderla y mire a ver si funciona. Y si ya subió y cambiemos esto y cambiemos lo otro. Normalmente eso es parte del proceso de entender qué es lo que está pasando en el incidente. Ahí es donde viene la primera cosa que nosotros debemos tener en cuenta cuando estamos hablando de respuesta a incidentes. Uno debería tener, o el equipo de respuesta a incidentes debería tener la capacidad, el entrenamiento para no comenzar a tomar esas acciones a la ligera, porque con esas acciones estamos perdiendo evidencia forense, evidencia informática muy importante de qué es lo que puede haber sucedido. Nosotros vamos a necesitar, dependiendo del caso, hacer un análisis forense de qué fue lo que sucedió, así sepamos que se trata de un ransomware,
por dónde se introdujo, cómo llegó la primera vez, quién fue el paciente cero, qué tipo de ransomware es, ¿sí? ¿Qué está pidiendo, cómo fue la infiltración inicial? Todo ese tipo de cosas hay que verlas desde una perspectiva forense para entender ese incidente, no solo para que usted sepa la causa raíz y pueda tomar acciones para que esa causa raíz no se vuelva a presentar, sino también para sustentar frente a la autoridad en juicio, por ejemplo, o incluso frente a la aseguradora, que efectivamente usted recibió un incidente de ransomware completamente aislado, por decirlo de alguna manera, pero que eso daría activación a las coberturas de la póliza. ¿Sí? Ya. Pero todo eso pasa antes de que lleguemos a esa contención incluso. Okay. ¿Sí? Claro, bueno, sí, de hecho todo eso está definido antes de llegar al punto de la contención. Eso está en uno bueno, de debería, esos puntos, ¿no? claro, y en uno de esos puntos alguien debería, como lo mencionabas ahorita, tener la responsabilidad de decir, involucremos a los seguros. Que al final eso se vuelve otra decisión comercial, ¿no? Porque entonces lo que pasa en la realidad es que muchas organizaciones tienen las capacidades de seguir adelante con su investigación, con su análisis del incidente, y algunas dicen, oiga, pues no, ya no hay necesidad de involucrar a los seguros, no vamos a siniestrar la póliza, no vamos a hacer reclamación, pues porque ya lo manejamos completamente interno y no queremos generar precisamente esas especies de penalidades para las renovaciones siguientes. Pero normalmente también lo que va a pasar es que por lo menos que tengan un apoyo, muchas de estas pólizas ofrecen sin necesidad de siniestrar la póliza un punto de respuesta a incidentes y algunas actividades forenses como valores agregados a las coberturas, es decir, no son coberturas sino que son endosos, son actividades adicionales. Hacer el símil con las pólizas de seguros de vehículo. Cuando así te ofrecen el valor agregado de el conductor elegido, de llevarte la gasolina, del carro taller, ¿sí? Eso no te siniestra la póliza, esos son servicios que vienen adicionales sí, como parte de tu póliza. Lo mismo pasa en este caso, servicios de respuesta a incidentes y servicios de algunos de análisis forense, por lo menos. Entonces, eso es parte de los valores agregados de las pólizas, y alguien en algún punto de esa respuesta a incidentes debería levantar la mano y decir, involucremos seguros. Involucremos seguros, como te digo, significa, venga, busquemos el apoyo, ¿cierto? Busquemos el abogado que te pone la póliza de vehículo, por ejemplo, busquemos la grúa, pero eso no significa que vayamos a hacer una reclamación sobre la póliza. Y eso es como esa primera parte. Cuando ya definitivamente el incidente escaló de una forma tal que implicó muchos gastos, incluso forenses, de recuperación, de relacionista público, de abogados, todos los gastos de los que hemos hablado hasta ahora, ahí ya es donde el asegurado puede tomar la decisión de decir, bueno, esto ya se me volvió un bolsillo sin fondo, ahora sí vamos a hacer la reclamación ante la aseguradora para poder recuperar esos dineros, que es parte del riesgo amparado que adquirieron en el contrato de seguros. ¿Sí? Sí. Y ahí es donde viene un proceso que se llama un proceso de ajuste. Es un proceso que está regulado por la ley. Entran unos ajustadores, unas compañías que se llaman ajustadores, que lo que hacen es entrar a medir realmente cuál fue el impacto del incidente y a entender ese incidente de una forma tal que puedan hacer el match con las coberturas. Y es el ajustador el que dice al final de cuentas, sí, efectivamente este incidente está amparado por la cláusula tal o tal o tal, o definitivamente hay ciertas cosas que no están amparadas, que no se van a pagar por recobro, y ahí entonces sigue todo el proceso de seguros.